Hola, buen día. Muchachas, Bienvenidas. muchas gracias, muchas gracias. Les pido disculpas, es que no quería entrar al internet, yo me tuve que estacionar. Ah, mira, ahí está, Yes, sí, quiere decir que sí está entrando. Turn on. Se supone que ahorita va a ser más, van a oírme más fuerte. Tenemos a Lorena, que sigue delicadita. Mándenle sus buenas vibras, por favor, a Lorena Gómezaro. Trae un Gracias, pendientito de buen día. salud, hay que saludarla para que no se aburra. Y Gracias. tenemos, Noelia, ¿esa? ¿Aime? No. Sí, tenemos a Aime en Ciudad de México y tenemos por acá otro usuario. Me da mucho gusto. Ay, en primer lugar, les traje una nadita. Ahora que ya viene la FIL, van a necesitar nuevos separadores de libros. Les traje este. Ahí para que lo pongan en los nuevos libros. Ay, perdón, siempre voy a ver. Después de la madre que te vola. Es China, República Popular de China. 5 centavos. Pero no les... Ya te... Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, para las que están allá, claro que también tengo. Por supuesto que también tengo. Vamos a empezar. Es como 5 por 3, 15 centavos mexicanos. Pero de billete. Y hay de uno, nada más que es más oscuro y tiene personajes solo masculinos. Y dije, mande, está muy bonito, por eso me gustó. No. Y el de uno, imagínate, cuesta 3, o sea, vale 3 centavos mexicanos. 3 centavos mexicanos, ¿qué es eso? Bueno, yo no sé por qué no se quiere que... Share. Pisanello. Share. Ahí está, ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. El día de hoy nuevamente va a ser arte. Vamos a ver, gracias, muchas gracias. Vamos a ver discípulos de los artistas, de los genios que vimos las dos clases pasadas y algunos emergentes. Que no se me olvide, por favor, hacerles un anuncio comercial o como a la hora del break. Sí, por favor. Tal vez les interese, por eso lo estoy organizando. Pero vamos a ver. Vamos a empezar con Pisanello, que es discípulo de Fabriano, ¿sí? Y luego vamos a seguirle con otros espectaculares que van a superar a Van Eyck, que fue el que vimos la vez pasada. Entonces nos vamos a ir poco a poquito. Este señor Pisanello, por el nombre, vamos a saber que está en Pisa, ¿verdad? Así es como antes estaban, no había apellidos, ¿no? Los apellidos llegaron muchísimo. Ah, sí, por favor. Llegaron muchísimo después. Y fíjate que cuando me tuve que salir, me di cuenta que estaban trabajando en el techo y dije, ay, espero que no les toque el ala. ¿Dónde estamos nosotros? Porque entonces sí que ya la fregamos.
Sí, chequen los tiempos, 1395, 1455. Él apenas era un pequeñuelo, digamos que nació abriéndose el siglo XV, que es nuestro tema. Sí está aceptado que fue discípulo de Fabriano. Pisanello es uno de los máximos exponentes del gótico internacional. Entonces, ¿por qué se lo estoy dando aquí? Porque al ser máximo exponente, estas personas marcan el final. Porque ¿quién más los va a superar? Ya el que sigue ya tiene que inventar algo, ¿sí? Porque ya no puede llegar más allá. Entonces, muchas veces estos máximos exponentes simple y sencillamente son la transición, pero todavía no hay nombre, ¿sí? Para la siguiente etapa. Entonces, pues simple y sencillamente dicen, pues es el top. ¿De qué? Pues de lo que había. Y lo que había era el gótico internacional. Aportó elementos clasicistas, quiere decir, en cuestiones arquitectónicas, por ejemplo, redescubrió la antigua Roma, ¿no? Pues si tenemos el Imperio Romano, dentro del clásico no solamente es lo greco, sino lo greco-latino. Entonces, siendo él estando en Pisa, ya se imaginarán el contacto que podía tener con ruinas o con vestigios de lo que es el Imperio Romano. La temática, por lo que es más conocido, sus temáticas religiosas y grandes dosis de naturalismo en sus dibujos de animales. Y aquí es donde volvemos a esta situación del realismo. Dentro del realismo, pues caballos tienes que poner, tigres tienes que poner, leones, perros a veces, si quieres poner algo de fidelidad. Pájaros, pues sí, allá volando, así, dos curvitas, ¿no? Que parezca que está una parvada, pero no se le había dado un valor de sujeto, que fuera realmente algo que pudiera tener movimiento, que pudiera tener ánima, ¿sí? No alma, porque estaríamos diciendo una barbaridad, pero que pudiera tener vida, ¿sí? Vida propia. Y con Pisanello vamos a iniciar. Entonces, las preciosuras de elementos que incluyen sus composiciones, pues es el gran brinco para poder empezar a poner las guacamayas, bueno, obviamente con el descubrimiento de América, ¿verdad? A finales del siglo XV, las guacamayas, los tapires, los animales que no se conocían en Europa, pero que ya estaban de acuerdo los europeos en que se merecían ser pintados, se merecían ser retratados. Tras abandonar el periodo de formación, Pisanello hace su primera obra como maestro independiente en Verona. Entonces, nosotros tenemos que es Pisa, él se identifica perfectamente con su lugar de origen, pero esta obra hermosísima de la Virgen de la Codorniz, que es la que les quiero platicar ahorita, no está en Pisa, está en Verona y afortunadamente sí se puede ver. En ella hay enorme dosis de arcaísmo. ¿Qué quiere decir arcaísmo? Miren, nosotros en nuestro momento donde todo lo bueno es moderno y posmoderno y tiene que ser actual, la connotación de arcaico no es buena. Si nosotros decimos, no, pues es que fui a una obra, el teatro, una obra de teatro y el teatro, qué bárbara, unas instalaciones arcaicas. No quiere decir que eran antiguas bellas, lo que quiere decir es que no estaban actualizadas o no estaban modernas. No, 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 no. Es que estuve leyendo un libro y qué bárbaro, el lenguaje o la trama arcaica. Quiere decir que no está actualizado, pero en otros tiempos no tenía una connotación negativa. Arcaico lo único que significaba es que estaba recuperando o rescatando técnicas o tipos de ejecución que se hacían antes del gótico internacional. Por eso el fondo dorado, ¿sí? El que fueran planas las figuras, etcétera, no es que lo estén criticando, lo están calificando, ¿sí? Solamente es una calificación. No es algo que está haciendo de vanguardia,
sino que está tomando cosas que no le pertenecen cuando menos a sus fechas. Incluso los animales no parecen estar inspirados en la naturaleza, como hará más tarde. Les voy a mostrar, ay Dios mío, les voy a mostrar la belleza, déjenme quitarme a mí, aquí estamos, la belleza de este tipo de obra. Si nosotros estuviéramos viendo siglo XX o finales del siglo XIX, les aseguro que ustedes me creerían que es alguien de el término, ¿no? De lo que es no sé, el Art Nouveau, por ejemplo. Me lo podrían creer, porque la forma en que está hecho es una forma tan nueva. Estamos hablando de 1420, ¿sí? Estamos hablando de hace 600 años. Y esta persona logró hacer esto. Vean las caras. Les puso chapetitos, le puso color a los labios. Eso no era correcto porque la Virgen tenía que ser como si fuera una estatua de mármol además. Sí, la Virgen no podía ser una chiquilla que estuviera contenta viendo a su bebé. No, tenía que ser alguien representada como si fuera una estatua. Y pues ahora rubia, totalmente rubia, ¿sí? Esas cositas son licencias que se dan los artistas. Y si esos artistas son muy famosos o son muy trascendentes, marcan toda una línea. Y a lo mejor por un siglo o 2 siglos, las vírgenes van a ser rubias hasta que llegue otra persona, no sé, más importante o más trascendente, lo que quieras, y vuelva a recordar que la Virgen pues venía de espacios donde no estaban rubias las muchachas promedio. No, no creo que no hubiera una sola rubia, ¿verdad? Pero las muchachas promedio no tenían el cabello rubio, mucho menos los bebés de el carpintero típico de Nazaret, ¿verdad? No brincó la iglesia. No sé si tenía muchas otras cosas pendientes que hacer, sí, o no sé si Pisanello en 1420 no era alguien que pudiera mover las masas, ¿verdad? Pero sí podemos notar que para los 1400, y ustedes ya lo han visto aquí en la clase, ya no eran tan lejanos, ¿eh? Ya no eran tan lejanos el conocer a un inglés o a un escocés. Ustedes saben muy bien por la clase las fechas de la Guerra de los 100 Años. Todo el tiempo que estuvieron estas personas de la isla, ¿verdad? Dentro de lo que era el continente. Se cuenta por ahí, obviamente es falso, pero es una cosa que circuló y circuló y circuló. Cuenta por ahí que la primera vez que un papa vio a uno de los prisioneros de guerra, ¿verdad? Inglés, dijo, o sea, vocalizó, así deben ser los ángeles. El ojo, el tono de piel, no sé si era pelirrojo, era rubio, el cabello pues un poco, pues rizado, algo así, y alto, ¿sí? Alto, por lo visto el muchacho era muchacho, no creo que haya escogido al general que le faltaba un diente y un dedo y un esto, ¿verdad? Digo, yo supongo, ¿no? Yo supongo. Se pasó muchísimo, pero por muchos siglos la voz de que un papa exteriorizó verbalmente al ver a uno de los prisioneros que lo estaban pues ahí canjeando, como en otros tiempos se hacía, ¿verdad? No como esclavo, como siervo, ya saben, las palabras tienen mucho que ver. Se dice que exteriorizó eso. Así deben de ser los ángeles. Cuando un papa dice eso, o cuando te dicen, ¿verdad? Que un papa dijo eso, pues no es tan fácil echarlo en saco roto, ¿no? Dices, bueno, pues el papa lo dijo, o si dicen que lo dijo, o así es. Le encantó el muchacho. Esa es la verdad, ¿no? Le encantó el muchacho. Entonces, estas cuestiones de los cabellos rubios o de las tez rosadas, no marmóleas, sino de piel clara, pero siendo carne,
sí tenemos que ponernos a acordar que no sería posible si no conoces sajones, ¿sí? Nosotros, acá en Latinoamérica, pues cuánto nos íbamos a tardar en pensar que Los Ángeles eran güeros, ¿no? Pues digo, un poquito más de tiempo hasta que empezaran a llegar personas con cabellos rubios a nuestro continente. ¿Mandé? Sí, aquí lo tenemos. Es una cosa hermosísima. Lo hizo con líneas doradas, cosa que no era tan típico. Miren, aquí ustedes lo pueden ver. No era sí lo vemos, ¿verdad? Aquí está. Sí, y sí, la corona está realzada, y sí quisiera, por favor, que notaran que está muy maltratado. Sí, está muy, muy, muy maltratado, pero cuando menos todo funciona. Otra de las cosas que también se puede notar, pues es que ya quedó atrás la idea de que las alas tenían que ser blancas, ¿verdad? O sea, no había problema si no eran de cisne. Ay, son tantos pájaros en la naturaleza, pues que se pueden hacer de diferentes colores dependiendo de la composición. Ahora, en el siglo XV, les he dicho así como que 1000 veces, ya han de estar hartas, pero bueno, se los vuelvo a repetir. En el arte se da un paso por paso, uno. No importa que en el ambiente haya 5, 7, 10 cosas nuevas por 10 diferentes áreas. El artista va a tomar una. La va a aplicar, la va a aprender, lo que quieras, y cuando ya decida que eso ya está puesto, va a agarrar la segunda. Muchas veces, cuando ya llegas a las 10 que estaban en tu tiempo, ya están caducas y tú no lo lograste, ¿sí? Tú no lograste estar a la altura, pero así son las situaciones. Entonces, primero se van a cambiar los colores de las alas, y después se van a cambiar el tamaño y la forma, porque no es lo mismo un ala de golondrina, ¿verdad? A un ala de un águila o de un buitre, ¿no? O sea, no por ser buitre, sino por el tamaño, ¿no? Se llama envergadura, el tamaño de las alas abiertas de una ave. Pero primero va a ser el color. Se le llama la Virgen de la Codorniz porque tenemos esta codorniz con sus hijitos, que alguna vez vio el hombre, y bueno, pues decidió que la quería, pues inmortalizar, por decir algo. Eh, es cierto que no está aplicada las reglas de perspectivas, sí, es cierto. Pero cuando hay un elemento tan increíblemente bello como la Virgen y el Niño, dejas de ver el jardín. O sea, ¿cuál es el problema? Dejas de ver el jardín, y ya nosotros, como personas del siglo XX o del siglo XXI, no le vamos a poner ese pero. Pero siempre hay que recordar que es 1420. ¿Por qué dijimos que más adelante va a tener pues, maravilloso avance, ¿verdad? En lo que es el naturalismo de sus animales? Porque 10 años después estaba pintando acuarelas de esta calidad. 1430. 10 años después. Podemos imaginar que en esos 10 años su público y él mismo siguieron estando de acuerdo que los animales eran un sujeto, ¿sí? Un sujeto digno de ser pintado. Ahora, sí, nada más. Es como un ejercicio, digamos. Sí, es nada más un ejercicio, una acuarelita sobre papel. Ahí está en el Louvre, no la he visto, esta no la he visto, es más, ni siquiera sé si ha estado en exposición, no lo sé. Pero, rapidito, me gustaría que viéramos, ay, 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 esta obra. Miren, este señor Pisanello regresó a Verona como en 1433, 1435, no sabemos, así como que muy bien. Y le van a encargar, una familia en específico, es Pellegrini, le van a encargar una cosita que pudiéramos nosotros imaginar que es algo menor, porque solamente son las dos esquinitas que quedan por encima de un arco.
¿no? Así el arco está completo y ya ven que aquí quedan dos triangulitos, dos cositas aquí. Pudiéramos pensar, bueno, pues es que todavía en los 30 no era muy, muy, muy bueno. Pues sí, pero nada más que en los 30, pues por lo visto era increíblemente exquisita su ejecución. Esta obra, que se llama San Jorge y la Princesa, Trebisonda, es solamente el recuerdo de una tradición local, pero es San Jorge y el dragón, es general, ¿no? Del catolicismo. Se volvió 2 siglos después su obra más famosa, a pesar que la mitad de ese fresco casi está, no destruido, pero sí deteriorado. Sí, a pesar de eso, sigue siendo famosísima, importantísima y a mi juicio única. De veras, yo no puedo imaginar. Ahorita todo mundo sabe todo. Yo ahorita estoy con el famoso curso que les digo que me he reído de mí porque soy la peor de 350 alumnas, pero no importa. Bueno, no me importa a mí quizás sea la maestra, ¿verdad? Pero me he muerto de la risa de mí misma. No puedo entender, así no puedo imaginar cómo es posible que si somos 350 alumnos, los 200 que suben su tarea sean 200 tareas diferentes. O sea, ¿cómo es posible? Lo fácil o lo razonable o lo entendible es que nada más fueran ligeramente diferentes, porque uno está en Sudáfrica y el otro está en Canadá y el otro en Gales o lo que quieras. Todas son absolutamente diferentes y se tiene que subir una tarea cada 3 semanas. Cuando veo eso ahorita, me puedo imaginar en aquel tiempo que eran tan poquitos los artistas o los creadores, el asombro, casi, casi como la posibilidad de éxtasis de las personas que llegaban a ver este tipo de obras y decían, pues qué bueno que me tocó en mi lapso de vida, porque no existe nada, nada igual en el mundo, porque eran tan poquitos que literalmente, si tú pensabas eso, sí era cierto, ¿sí? Entonces, quisiera presentarles, bueno, primero les presento a la iglesia de San Anastasia, ahí en Verona, ¿sí? ¿Sí? Hay que ir. Esta es la iglesia de San Anastasia. Este es el mapa de la iglesia, o la foto que ustedes vieron, pues fue tomada de aquí hacia acá. Y esto que estamos viendo aquí es el fresco, es un mural, ¿sí? Al fresco. Existen murales al seco, ¿ok? Este es un mural al fresco. Esto que están viendo ustedes aquí está en esta capillita. La diferencia es que el mural al seco es una pintura que tú haces utilizando cierto tipo de pinturas en una pared ya terminada, totalmente seca en el sentido de cuajada, el yeso o lo que quieras está terminado. Y el mural al fresco está solamente la estructura de lo que es la madera y se está poniendo el artista de acuerdo, se le llama en México chambista, con tu chambista, para ver qué pedacito de la pintura van a echar de enjarre, que es lo único que puedes alcanzar a pintar en el tiempo natural de secado de ese enjarre. Entonces, mande. Fíjate, es muy buena tu pregunta. La respuesta depende de la maestría de la elección del método. Cada pintor va a tener que pasar la prueba, ahora sí literalmente, del tiempo para poder definir que eligió adecuadamente. El peor reprobado del mundo, o al menos el más conocido, fue Leonardo da Vinci en La Última Cena. Trató de innovar, su innovación fue equivocada porque pues él era un genio. Si no hubiera innovado en todo lo demás, pues no hubiera hecho lo que hizo, ¿verdad?
Esa le salió mal, no pasa nada, pero fue una mala elección. Debió de haber durado lo mismo que cualquier otro fresco y lo hizo realmente mal. Y otros frescos hechos sin tanta inteligencia como pudiera ser el de Diego Rivera en ex colegio de San Ildefonso, pues el año pasado cumplió 100 años. Cumplió 100 años, a pesar de que él era un muchachillo que nomás aprendió, no sé, 2 semanas, algo así, la técnica de frescos en un tour muerto de hambre que hizo, ¿no? Cuando estuvo en Europa. Entonces, la respuesta, muy buena pregunta. Nitza nos preguntó de qué depende o cuál de los dos tiene más estabilidad en el tiempo. La respuesta va a depender de la maestría en la elección de la técnica. ¿Estamos bien? Es. No debería de ser la humedad, a menos que la humedad botara el yeso, pero sigue estando pintado el yeso, ¿no? O sea, si la humedad, pues claro, o si se derrumba el espacio, sí, por supuesto. El sol no debería de ser, y si acaso el sol le diera de manera directa, sería porque alguien hizo una barbaridad y abrió alguna entrada, ¿no? De luz que le diera directo, porque cuando fue hecho, pues se sabía dónde estaban las ventanas y cómo entraba la luz en la mañana y en la tarde, y no lo vas a poner en esto. Les hace mucho daño el hollín de las velas, mucho daño. Pero como están cristalizados, es una de las, pues, digamos que requisitos, ¿no? De un mural, que esté sellado, realmente sellado, químicamente hablando, sellado. La mayoría de las veces se puede limpiar el hollín de manera manual. Sí. Perfecto, estucado, como un enjarre estucado. Entonces, pues le das tu limpiada, ¿verdad? No aguanta bombas, no aguanta balas, etcétera, pero bueno, tampoco el edificio, ¿no? Tampoco el edificio. Muy bien. Claro, tenemos, por ejemplo, mm, si nos vamos, ¿qué te gusta seco? Ah, muchas de las obras de Alfaro Siqueiros fueron hechas en edificios ya terminados, ¿sí? Entonces fueron trabajadas en seco. Sí, fueron trabajadas en seco. Cualquier obra de arte urbano, el 95% de las obras de arte urbano son trabajadas en seco. Sí, el famoso Cantinflas, que a lo mejor es de alguna sobrina de ustedes, la artista, porque es una chica tapatía. El Cantinflas que se ve desde la rotonda donde está, ¿sí saben cuál Cantinflas? 7 pisos de altura. No, es aquí en Guadalajara Centro, en contraesquina del DIF, es una rotondota, ¿no? Esa también fue hecha en seco. Muy bueno. La mayoría del arte urbano está hecho en seco. La mayoría, por decir más del 95, sí es. Eh, un mural al fresco implica demasiado conocimiento, no nada más demasiado trabajo, demasiado conocimiento, porque eh, cada composición de la mezcla, cada cal, o sea, cada cal, cada tierra tiene acidez diferente, que va a reaccionar diferente a la pintura que tú estés armando con tus polvos. Entonces, el maestro de obras tiene que saber de dónde de dónde va a tomar los elementos para hacer la mezcla, y tiene que hablar contigo y tienen que hacer las pruebas y
algo que pocas personas se ponen a pensar y me da mucho gusto que estén haciendo preguntas. El nivelar cada uno de la chambita que hiciste hoy con la chambita que hiciste mañana y al otro día. Y así puedes estar 200 días, 300 días. En este caso fueron 2 años, 700 días poniendo pedacitos en ese espacio. Sí, poniendo pedacitos y poniendo pedacitos. Y todo, si tú pones la mano, todo va a estar como si fuera una sola pared, pues también implica conocimiento, ¿no? Conocimiento y experiencia. Yes. Sí, sí. Porque algunas veces es, por ejemplo, las escamas de este dragón. Pues no te tardas lo mismo que si vas a pintar, no sé, este venado que no tiene cabello, el de acá. Este sí. Entonces, este no lo puedes hacer en un solo día, porque se te seca lo otro y lo tienes que quitar con martillo. Sí, o sea, la mezcla, tienes que quitarla. Y cada vez que le pegas aquí, algo puede suceder, ¿no? No, sí. Sí, sí, si le metes más de verdad. Sí. Sí, más valor técnico, sí. Técnico, sí. Valor, pues, si hablamos con un grafitero, pues ahorita aquí nos te echa spray en los ojos, ¿verdad? Pero este valor técnico, lo siento en el alma, mis queridos grafiteros de spray, sí, sí. Si nosotros nos vamos a hablar de arte urbano en, por ejemplo, Filadelfia, que fue el gran promotor de murales, pues vamos a tener murales de 1 cuadra de ancho por 5 pisos de altura, hechos en tela de paracaídas. Bueno, vamos a platicar del valor técnico de ese, ¿no? ¿Cómo lo hicieron en paracaídas? Usando tesela de 1 centímetro por 1 centímetro en la tela del paracaídas y luego arriba. Entonces, tenemos como que redefinir según el pedacito. Pero yo, igual que Berta, considero que un mural al fresco implica un nivel técnico muchísimo más alto que la mayoría de los otros murales, ¿no? Es una opinión personal. Como les decía, es que según yo traigo, no me voy a tardar nada, voy a poder cubrir no sé cuántas pinturas, pero luego hacen preguntas ustedes y esto se pone muy bueno, esto se pone muy bueno. Como les comentaba, desafortunadamente, pues una de las partes, ¿verdad? Que se le llama izquierdo, cuando las ves así es como se dice derecho o izquierdo, está muy dañada, pero sí quería que vieran, pues al menos el cuerpo y como la guarida, ¿no? Del dragón. En el siglo XV seguían imaginándose a los dragones con alas y con 4 patas. Y las que fuimos a China, pues ustedes pueden notar que siguen teniendo 5 dedos. Platicábamos en China que si tenían menos dedos eran como malvados o no tan amigos, pero si tenían 5 dedos dentro de la tradición de allá, significaba pues que eran sabios o que eran consejeros o lo que quieras. Aquí nosotros podemos ver que simple y sencillamente ponen las patas de lo que pudiera ser un animal. Los animales tienen 5 dedos o pezuñas, ¿verdad? Pero en este caso 5 dedos. Quisiera, por favor, que vieran el otro lado. El otro lado es algo soberbio, orgullo de la familia, orgullo de Verona. No lo puedes creer, simple y sencillamente no lo puedes creer. La forma en que están hechas, el detalle con que se hicieron, la
perfección o la diferenciación entre lo que estábamos viendo no se había visto nunca. Y no por la cantidad de oro, de hoja de oro, de polvo de oro, no. Simple y sencillamente la representación de vestidos, de rostros, ay, qué bárbaro, la posición de los animales, pues la gente no lo entendía. No entendía qué estaba sucediendo. Vean, por favor, sí, el trabajo, ¿no? De lo que es arquitectura, las posibilidades disque geográficas, esta situación tan como violenta para una iglesia, ¿no? El tener ahorcados y además, pues, uno de los ahorcados ya está perdiendo la ropa. Son situaciones que tal vez para nosotros, pues, lo sentimos más o menos, pues, posible, ¿no? Nosotros ahora que ya ni siquiera se clasifica el gore. Antes te decían gore en la película para que no la vieran o tú no la vieras acompañada de ciertas gentes, o al revés, que tú estuvieras acompañando a tus adolescentes, ¿no? Ahora ni siquiera, ya tengo 2 años, 3 años, no sé cuánto, que ni siquiera la clasificación de Gore está, pues, no sé, en Netflix, en Prime, lo que quieras. La iluminación es fantasmagórica, destacando las arquitecturas del fondo, en un ligero alarde de perspectiva, ligero. Todavía no estamos hablando de los genios de la perspectiva, que más bien recuerda al mundo gótico que al 480. La contundencia de las figuras es la única nota que relaciona a Pisanello con sus contemporáneos florentinos. ¿Por qué dije contemporáneos florentinos? Porque ahí ellos sí ya estaban en el 480. Sí, ellos ya estaban afuera. Vean por favor el trabajo de los detalles arquitectónicos. O sea, no es posible que una persona haya dicho, no tengo prisa, ¿verdad? No tiene prisa mi patrono, pues no, no, es más grande que esto, es más grande que esto en distancia. Sí, no, el total. La pared, la pared es más alta, es un tantito más grande que esta. El, el triángulo, pues póngale, pues sí, acá, sí, este está alto. Sí, pónganle eso, o sea, le van bajando, ¿no? Ese pedazo. Pero es muchísimo trabajo, muchísimo trabajo. Ellos mismos se encargaban y No, pintaban, o no, tenían además el cuadro que iban encargando y ellos iban pintando. no, el chambista que les digo. En México se llama chambista. El que hace la chamba es exactamente la persona que pone el pedacito Y el otro de va mezcla. pintando. Va pintando. Muchas veces, como funcionaban en talleres en el siglo XV, él lo que hacía era lo más difícil y otras personas hacían los tallos, las nubes, o sea, las cosas que no pasaba nada si lo movían 1 milímetro para acá o 1 milímetro para allá. El bosquejo se hacía a tamaño de mesa. Ese bosquejo, pues se tenía que hablar y hablar y hablar y hablar, porque pues de ahí dependían los dineros, ¿no? Si se aceptaba o no se, y bueno, y las inquisiciones, si se aceptaba o no el bosquejo. Y ese bosquejo de tamaño de mesa luego se hacía a escala. Y en escala, pues estás hablando de meses para poder hacer cada uno de los elementos del bosquejo a escala natural. Luego de que se hacía a escala natural, estamos hablando en los tiempos que ni fábricas de papel había, ¿ok? Entonces, para tú tener un pedazo así de este tamaño, pues muchas veces era entre papel y trapo y tela y ahí te iba, ¿no? Lo que se pudiera. Se hacían cuando menos dos juegos de esos a escala, porque era tan trabajoso que volver a hacer uno nada más porque se mojó, porque lo que quieras, era perder muchos días. Entonces se hacían dos, los bosquejos escala. Luego se pintaba el contorno en negro. En negro era nada más tizne con alguno oleaginoso que no se te fuera, ¿no? No, en mesa.
del tamaño de escala, el contorno se hace en mesa. Y luego los más jovencitos lo picaban, así como con un picayelo, lo picaban. Y luego, cuando ya estaba picado, ya estaba, que se sabía que sí era cierto que la escala era la adecuada, la de todos los elementos, se ponía en la pared con una telita llena de tizne, otra vez de polvo, se le hacía así a cada una de las líneas, entonces ya quedaban los puntitos de los contornos. Sí, sí, se hacía esa situación. Entonces, sí, 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 ya había, ya había. Algunos escogían o sea, en el siglo XV ya teníamos números romanos, ya había eh, medición, ¿no? Mediciones. Y los bosquejos eran Por ejemplo, existen los bosquejos de Pisanello, de la chica, de la princesa y de los ahorcados. Existen y los podemos ver. Em, Más bien los bosquejos son para deleite del artista. Le pongo la mano aquí, le pongo la mano acá, más arriba el ojo, menos, está muy respingada la nariz, porque se puede notar que los bosquejos lo que le cambia son como rasgos, más que tamaños, rasgos o posiciones de él. Eso te puedo decir de esta, porque sí existen. O sea, sí, sí sabemos dónde están esos bosquejos. Y sí te puedo decir de la princesa y de los ahorcados, por lo pronto, ¿no? Por lo pronto. Tal vez haya más que, sí, qué lindo, sí. Cuando un mecenas te patrocina por 2 años, normalmente se queda con todo. Normalmente se queda con todos el mecenas. No, fíjate, todavía, ya se guardaban en folio, se llaman, como carpetas de cuero. Y pues ahí están y pasan, son familias ricas que si pierden la fortuna, alguien más compra colecciones y pues ahí va, ¿no? Ahí va caminando, ahí va caminando. Ay, sí, definitivamente sí. La presencia de los ahorcados, claro que tiene mucho que ver con la relación de San Jorge. Dios mío, es tardísimo. Con la relación de San Jorge, porque San Jorge es el que mata el pecado, no el que mata, no, no el que mata un dragón, los dragones no existen, pero es el que mata el pecado, el que mata la tentación o la pasión o lo que quieras. Y si no te encomiendas a San Jorge, pues también hay justicia terrenal, ¿no? También hay una justicia terrenal que puede hacer, pues que pagues, ¿no? Que pagues, pues algún pecado, alguna, no sé, algo que no debiste hacer eso. Y les voy a presentar al caballo más hermoso del mundo. Todos van a querer ir a abrazarlo. Miren. Ay, pobrecito, está asustado. Cheque, por favor, qué manera tenemos a un caballo totalmente de frente con una increíble, pero increíble vestidura y tenemos lo suficiente. Miren, aquí nada más vemos el anca. ¿Se fijan? Que no lo hizo perpendicular a nosotros, sino tantito oblicuo está bien barato. y cabe. Sí, ha de haber dicho, Chihuahua. No, Chihuahua nos tocó fuerte el asunto. Eh, tantito oblicuo hace que sea suficiente para que quepa el jinete y este jinete pues va armado. ¿Sí lo podemos ver? Entonces, sí. Está hermosos los ojos. Está muy impresionante. Situaciones, por ejemplo, especiales que vimos la vez pasada. No, pues es que ahora le ven los dientes a los ángeles. Pues las fosas nasales. O sea, ¿para qué ibas a escoger una posición donde se vieran las fosas nasales? Pues porque así pasa.
Pues las fosas nasales se le ve a la gente. Pregúntenme a mí cada vez que traigo tacones. Pues claro que se ven las fosas nasales, ¿no? Pero no estaban de acuerdo, pues que se vieran los dientes, ni que se vieran las fosas, o por ejemplo la orejita tan preciosa, vean que qué perfección anatómica, pues era como, ¿por qué? A ver, ¿dónde está el velo? ¿Por qué la pañoleta? ¿Por qué se le tiene que ver la orejita? ¿A alguien se le va a antojar esa orejita? Bueno, pues que se le antoje, total. La princesa no le va a pasar nada. Está muy, pero muy, muy bien puesta ¿cómo se llama? Allá arriba. Entonces, por favor, quisiera que pensáramos en Pisanello, en esta novedad, en esta situación totalmente, pero totalmente única de elegir esta composición tan inusual. El mástil totalmente, digo, embosado, un caballo muy adornado y lo que es la cola, ¿verdad? Trenzada y lo que quieras, pero es un caballo visto por atrás. ¿Para qué iban a poner en otros siglos o en otras décadas? Pues lo que quieres es un caballo de perfil, de frente, de lo que quieras. Bueno, pues porque así sucede. Si el caballo va para allá y tú estás aquí, pues ¿cómo lo vas a ver? Pues lo tienes que ver así. Estas son las cosas que les digo que tenemos que entender de lo que es el naturalismo y el realismo. Además, bueno, además, claro que en esta obra uf, tenemos una habilidad de dibujo, de composición y de elegancia a través de los dorados soberbia, ¿verdad? Tenemos algo, pues, lo que es único. Entonces, esto les quería platicar de Pisanello. Voy a dejar de compartir esta y déjenme ver nada más cuál quiero. ¡Ay, qué bueno! Sigue Van der Weyden, uno de mis favoritos, uno de mis favoritos. No se pueden imaginar la cantidad de veces que he tenido la gran oportunidad de poder explicarla en el Prado, enfrente de la obra, y ah, es totalmente diferente poder estar, digo, verlas a ustedes y yo estar viéndolas a ustedes y ustedes estar viendo la obra, realmente la obra. Déjenme hacer el share, ay, sí, ahí está. Ahí está, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ok, son 2 minutos para las 12. ¿Alguien necesita pasar al bañito? Les digo el comercial cuando regresen del bañito o nadie va a ir al bañito y al ratito alguien va cuando necesite. ¿Qué hacemos? Ah, ok. Miren, ahí les va. Algunas de ustedes estuvieron en un desayuno el año pasado, en los tiempos de la FIL, con Fernanda Ballesteros. Algo estuvo Ana, bueno, vuelve Fernanda, ya después de este año ya ganó un premio estatal, ya ganó una residencia en España, ella sigue haciendo realmente su trabajo como escritora. Vamos, el 3 de diciembre, que cae miércoles, queremos hacer un taller en la casa con desayuno, con servicio de café, estar contentas, pero específicamente de crónica de viaje. ¿Cómo escribir una crónica de viaje? Esta sería individual, sería de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El miércoles la fila abre hasta las 3 de la tarde, entonces no, nadie se estaría perdiendo nada de lo que es la fila. Eh, y pudiera ser una buena oportunidad. Les va a regalar un libro autografiado, por supuesto, de una de sus crónicas de viaje y ella dirigiría absolutamente. Yo nada más estoy tratando de organizar. Eso sería de 9 a 1. Pero ahí les va. En la nochecita queremos hacer una quesito, un tipo vino tinto y tapas de parejas. Pero parejas, ¿qué quiere decir?
dos amigas que fueron al mismo viaje, o dos amigos que fueron al mismo viaje, o novios que van a ir a un viaje y quisieran hacer la crónica, o matrimonios, que pues vas a los mismos viajes y de alguna manera lo vuelves. Esa manera de escribir una sola cosa entre dos se llama al limón, y eso es lo que trataríamos de enseñar en el taller. Sería el 3 de diciembre en la mañana individual, en la nochecita, bueno, y solamente desayuno y café. En la nochecita sería vinito tinto y tapas, y el costo por persona sería 1,000 pesos. Entonces, se los comento porque creo que es algo muy agradable. Sí, muy, muy, muy agradable. Entonces, bueno, hice el comercial ya, y luego se los mando por escrito, digo, el recordatorio. Y claro que va a ser pues cupo limitado, ¿no? Para poder tener atención, ¿no? Atención personalizada. Bueno, ya quedó el comercial. Por lo visto, nadie bañito. Mande, Ana. Si te interesa el individual, el de parejas. ¡Eso! Pues va a estar muy bueno porque el menú va a ser diferente, ¿eh? El menú va a ser diferente. Porque le dio permiso, el duque de Milán le dio permiso de hacer lo que él quisiera. Y él utilizó una nueva técnica que obviamente nunca prosperó, porque se escama, no se impregnó en la obra, ni se pegó como si fuera mural al seco. Entonces, eso sucedió hace 500 años, 510 años, pero a los 200 años ya estaba escamada, ya estaba botando las escamas. Y eso es imperdonable. Lo único que tiene que hacer una pintura mural, pues es quedarse, ¿no? Quedarse allá adentro. ¿Mande? Quedarse en el muro, ¿sí? Ni siquiera las de Altamira ni de Lascaux se han escamado. Entonces sí, sí fue un error importante. Cuando eres innovador y cuando y cuando alguien te mantiene para innovar, no son errores, simplemente son tropiezos, ¿no? La gente, sí, sí, estabas, sí, y otras gentes pues ya van a saber que eso no se hace. Entonces, eso, pero pues sí, o sea, la verdad, pues, no le funciona, o sea, definitivamente no le funciona. Eh, Y tan no le funcionó que los bestias de los dueños de ahí de Santa María, ¿cómo se llama? Esta, la última cena bueno, sí, está en Milán, Santa María, bueno, ya saben, ¿no? La iglesia que está en Milán. Abrieron una pared, o sea, digo, una puerta. Ya sentían que era algo perdido, ¿no? O sea, tan mal se veía que dijeron, bueno, pues total, ¿no? Y ya, ay, con permiso, necesitamos más, sí, necesitamos más flujo de personas. Es tremendo. Bueno, pues entonces, miren, vamos a avanzar un poquito. Antes de platicarles de el señor Van der Weyden, quisiera recordarles, porque esto lo hemos visto en otros tiempos, acerca de la leyenda dorada. Miren, la leyenda dorada es un tema que me fascina porque la leyenda dorada es la que hizo que los católicos fueran católicos desde el siglo XIII, o sea, que pensaran como católicos desde el siglo XIII hasta Vaticano II, 1962, desde 1230 y tantos hasta 1962. La leyenda dorada es la que educó a los católicos. ¿Dónde nació San Jorge? ¿Quién era la princesa? ¿Cómo se murió? ¿Qué traía María Magdalena en las manos? ¿Cómo se vestía San Juan Bautista? ¿Quién estaba en la cruz con Jesús? ¿Qué hizo Santa, no sé, Elizabeth de no sé quién? ¿Cómo mataron a San Valentín? Ay, pobrecito San Valentín. ¿Qué le escribió a su novia el día antes de morirse?
¿Y qué le contestó ella? ¿Qué le contestó? Be my Valentine. En latín, ¿sí? Eso es amor. Entonces, muchachas, la leyenda dorada está atribuida a un monje dominico que se llamó Santiago de la Vorágine. Él funcionaba en Génova. Él lo hizo en el siglo XIII. Nada más que en el siglo XV algo sucedió, el siglo XV que es el que estamos viendo nosotros, que un montón de gente tomó lo poquito, bueno, no poquito, era un montón, no, el librote de Santiago y empezó a escribir en el mismo estilo de Santiago de la Vorágine del siglo XIII. Empezó a escribir en la misma forma y le aumentó un montononón de santos. Y ese un montón de santos, pues fue muchísimo más fácil para los pintores el poder decir, ay, pues acuérdate, mira, San Jorge a caballo, con armadura. El dragón estaba con todos los huesos de todo lo que se comía. Estaban en el llano, porque si no, pues el caballo come. Todo eso es de la leyenda dorada. Todo eso. Nada es bíblico, nada es cierto, además. Todo es absolutamente inventado, es una obra de teatro, pero es de las obras de teatro más espectaculares del mundo. O sea, la leyenda dorada yo la amo, pero la amo, la amo. Esta es una impresión del siglo XIII. Este es el santoral que alguien hizo a mano. Sí lo podemos ver, ¿verdad? No tenía índice, pero vean qué hermoso estaba. Esta que les voy a presentar ahorita es de finales del siglo XV. ¿Se fija? ¿Quién va a creer que es mentira? ¿Se fija que está súper institucional el asunto? Súper institucional. Y claro que es muchísimo más padre saber cómo se llamaban los papás de María, ¿verdad? Y doña Ana, a que sean unos desconocidos. Pues no. Y luego, ¿y cómo, verdad? ¿No? ¿Y cómo, María, cómo que sabe leer? Ah, es que Santana le enseñó a leer. Y ahí está. Entonces, pues tú ya puedes pintar a una mamá Santana enseñándole a leer a la niñita María, porque la leyenda dorada lo decía. No, no es verdad. No, pues quién sabía leer, ¿verdad? Sí, ese es el problema es la antigüedad, ¿no? Hace 2000 años, ¿cuántas personas sabían leer? Pues muy poquitas, ¿no? Muy poquitas. Por ejemplo, los nombres de los Reyes Magos ya se barajaban, pero tenían como 12 sílabas o no sé qué tantas porque eran como muy orientales. Bueno, pues se hicieron así como mucho más italianonas, ¿no? Entonces, Melchore, Gaspare, Baltasare. Ah, sí, sí. Y yo cuando fui a Puerto Rico me presentaron al cuarto Rey Mago y sigue caminando, ¿no? Sigue haciendo las cosas. ¿Por qué estoy haciendo las bromas de la leyenda dorada? Porque sin la leyenda dorada, me atrevo a decir pues una barbaridad. El arte del siglo XV sería muchísimo más llano, sí, escaso, más plano, no tendría tantos escenarios o personajes o acompañantes, ¿no? La idea de que la princesa viniera con tres caballeros custodiándola, pues, pues esas cosas alguien las tuvo que como reacomodar y cuando te las contaban, aunque tú no supieras leer, pues te las contaban, parten de la leyenda dorada que se inició en el siglo XIII pero todavía en el siglo XV se seguía alimentando, ¿sí? Ahora, en el momento que se imprime algo, ¿cómo vas a saber quién lo escribió? No puedes comparar, ni puedes decir si se escribió en un siglo o en otro. Tú compras el libro, todo está impreso, perfectamente homogeneizado, pues tú das por un hecho que todo viene de la fuente correcta, ¿sí? Entonces, por favor, la leyenda dorada es algo que
pues en algún momento sería padre que se dieran tiempo para leer, aunque sea por ratitos, por pedacitos. A ver, ¿por qué creen que tengo poca gente en mis clases y se están cayendo las librerías de novelas históricas? El PDF existe en internet. Yo le digo a tu hija, sí, sí, le digo a tu hija. Nada que ver con inglés. No era rechazado libremente. Muchísimo, sí, muchísimo, muchísimo lo agradecí a la iglesia porque, mandé, lo popularizó, lo hizo trend, porque las devociones necesitan forma, ¿sí? Necesitan forma. Caían limondas, había más creyentes, había personas más esperanzadas porque tenía pues santos patronos, por ejemplo, y te da consuelo. Puedes encargar, ¿no? A tus nuevos niños, al matrimonio. Te dan cierta facilidad de vivir vidas tan difíciles como se vivían, ¿no? En aquellos tiempos. Yo me muero de la risa ahora que los millennials dicen, es que está dificilísimo porque no tenemos trabajo. No, si quisiera que vieras, ¿no? Cómo ha estado la humanidad, ¿no? Que está tremendo. Este señor Roger van der Weyden es belga, nació en 1400, más o menos se cree, y falleció en 1464. La historia de arte lo considera el artista flamenco más influyente de mediados del siglo XV. Nada más que él está por fuera. Entonces, si es el más influyente, pues yo lo que quiero convencerlas a ustedes es que tenemos que estudiar a los no florentinos, no solamente a los florentinos y a los romanos, ¿sí? Tenemos que estar de dónde les llegó a ellos y definitivamente, pues fueron primero los flamencos. Él venía de una familia burguesa, por lo tanto, él tuvo pues facilidades, pudo viajar, pudo estudiar, de alguna manera tuvo alguna educación universitaria, porque ya era magíster cuando tenía 26 o 27 años. Es la figura más destacada de la pintura holandesa o flamenca que sucede a los hermanos Jan y Hubert van Eyck, que son los que vimos la clase pasada. Ningún otro pintor no italiano del siglo XV ejerció tanta influencia como él, tanto en lo que respecta a composición, que es inigualable, como a la representación de las figuras. No te preocupes. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Todo lo cual será ampliamente imitado al norte de los Alpes. Imitado, mas no igualado. Van der Weyden también dejará sentir su influjo en Italia, especialmente en lo que concierne a la técnica pictórica. Técnica pictórica quiere decir qué colores consigues con los mismos polvos que se utilizaban en otra década, pero con diferentes proporciones vas a poder utilizar. Por ejemplo, colores que no se utilizaban por falta de técnica era los verdes Nilo se le llama, verde claro, y los violáceos. ¿Por qué? Porque en otros momentos, si tú ponías esos verdes o esos violáceos, la piel de tus personajes parecían muertos. Sí, o sea, tú lo podías poner por acá y en el momento que nuestro ojo hacía el cierre de la composición, esas pieles que según tú habías puesto blanquitas o rositas o morenas o lo que quieras, tomaban tonos como de moretones o cosas así. Entonces no se hacía, pero la forma en que empezaron a hacer estas personas, los contrastes, las combinaciones y el uso de diferentes, ¿cómo se llama? Mezclas, no mezclas, combinaciones, muchas gracias, combinaciones, va a traer algo realmente, pero de veras maravilloso. La vez pasada platicamos de un señor Campín o Campán, que también fue parte de la historia de Van Eyck, también va a ser parte de este Van der Weyden, y quisiera mostrarles, porque no se los puse la vez pasada,
el tríptico que pudimos ver en los cloisters cuando estuvimos en Nueva York. Esta es la forma en que este señor Campín o Campán hizo las cosas por primera vez. Fue un hitazo y las personas que estuvieron con él y que tuvieron la capacidad, ¿verdad? La capacidad de aprender, pues claro que fue de ahí hacia arriba. Sabemos que este señor Van der Weyden, ¿dónde está? Aquí está, no. Bueno, que tuvo algunos encargos, se sabe poco de él antes de ciertas fechas, pero también sabemos que tuvo un viaje a Roma en 1449. Entonces, uno le dio al otro y el otro le dio al uno, ¿verdad? Estamos hablando de un intercambio de cuestiones estéticas. Aquí ya podemos notar, él es Francesco de Este, sí podemos, los de este estaban en Mantua, sí podemos notar la perfección de esas manos, ¿sí? Estamos hablando de 1460, es Renacimiento al 100%. Lo que yo quiero presentarles es el descendimiento de la cruz. Se supone que se tardó como 5 años en hacerlo, se supone. Lo que tenemos ahorita es 220 por 262, que es lo que podemos ver en el Prado, pero solamente en la tabla central. Nunca vamos a saber realmente cómo eran las puertas o las otras dos partes, ¿no? Portezuelas se le llama. Es temple sobre madera y eso sí necesito que lo tengan bien, bien, bien claro. Porque si fuera óleo sobre madera, todavía sería sorprendente lo que vamos a ver. Y todavía no tomó óleos en 1435. Él lo que tomó fue, lo que hizo fue con temples, o sea, con aglutinantes, casi todos basados en clara de huevo, que no es transparente, es amarillenta, y los polvos específicos de los minerales, que tú mismo hacías los espacios. Si quisiera, por favor, que notaran los colores. El azul de la vida. Esto. Vean, por favor, cada uno de los pliegues. Y ¡tarán! Ese colorcito, ese colorcito. ¿Por qué lo tuvo que poner aquí de este lado? Porque aquí tenemos un muerto. Pero ¿cómo te llegó el rojo? Si no hubiera puesto este rojo aquí, no estaría desmayada ella. Y si no hubiera puesto este rojo aquí y este rojo aquí, no podríamos ver el color de la piel de las personas. ¿Lo ven? Lástima. Bueno, voy a ver si se puede. Las que están por allá me dicen si no corre, si no corre. Voy a ver si se puede, porque... Ah, Chihuahua. Aquí está. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Voy a ver si puedo hacer algo me la he pasado sin poder hacer desde que tengo Zoom. A ver si es cierto, a ver si es cierto. Me avisan las que están en Zoom si no corre las diapositivas. Esto es lo que quiero hacer. ¿Sí vemos los círculos? Chequen, por favor. No hay una sola diferencia. Vean, por favor, las curvas. ¿Sí? Este cuadro es la sección central de un tríptico pintado como encargo del gremio de los ballesteros de Lovaina. Las personas que no sabemos muy bien qué son las ballestas, pues es difícil que veamos las ballestas en las esquinas. Este y este. Si no estamos acostumbradas a ver ballestas, ¿no? Pues digo, si te dicen un arco, pues a lo mejor lo buscas, pero ballestas pues es como un poco diferente. En la iglesia de Lovaina estuvo durante más de 100 años, si bien no está claro qué sucedió con sus tablas laterales. La forma en que fue caminando fue de María, hermana de Carlos, y luego ella se lo dio a Felipe, luego Felipe se lo llevó al Escorial, luego del Escorial, qué barbaridad, fue a dar a Ginebra, luego regresó, luego estuvo fuera de Madrid y afortunadamente, ya en 1936 se sentía como un tesoro nacional
se protegió muchísimo y en 1943 se dijo se queda en el Prado y ya no se devuelve ni al Escorial ni a nada. Cuando ustedes van al Escorial, lo van a ver, porque Felipe compró también una copia. Entonces, no es que sea una copia de nuestro tiempo, sino es una copia de aquel tiempo. El señor que la pintó se apellidaba Coxier, Michel Coxier, no sé cómo se pronuncia. Aquí ustedes lo pueden ver. Entonces, fíjense nada más. Les puse dos grandes elipses. Si nosotros vemos, aquí tenemos una sola cosa que está marcada de lo que cabe adentro del elipse. Aquí tenemos otra que es muy fácil marcarla porque es demasiado contundente la curva de la espalda de la Magdalena. ¿Se fijan? Es algo muy trabajado, esa línea curva de la Magdalena. Tenemos una más grande, donde estoy siguiendo la línea ¿cómo se llama? Del brazo de Jesús. Ustedes pueden ver cómo está exactamente con el muslo de la Magdalena, ¿sí? Y así es como se van haciendo las composiciones. Una de las la lila. Sí, cuando ustedes ven pomos de perfume, es la Magdalena. En la leyenda. Sí, en la leyenda dorada. Yes. Este me fascina. Este óvalo me fascina. Vean qué cosa tan espectacular. El codo y la rodilla. Vean, por favor. ¿Sí lo vemos? Las clavículas y las rótulas. ¿Lo vemos? Y esos elipses las hago con la computadora. No crean que le muevo un tantito más y un tantito menos, no, es el elipse que da la computadora, pues porque así son las elipses. Si nosotros vamos subiendo o bajando lo que quieras, yo lo que hice fue, ay Dios santo, fue tomar esto, que también es increíblemente marcado, ¿no? Es como, y lo seguí, y miren, es exactamente la línea de la parte de arriba del propio. A ver, fíjate que, mira, mira, con la desmayada, ahí tenemos. Está tremendo, ¿no? Nosotros tenemos ¿cómo se llama? Personajes que nos regala la leyenda dorada y que ahorita ya nadie nos puede decir que no. María de Cleofas, Juan Evangelista, claro, es bíblico. La Virgen, José de Arimatea, Nicodemo, que es el de la barba blanca, Magdalena y tres sirvientes. Tres sirvientes en el descendimiento. Quisiera, por favor, que notaran. Ay, no, es que amo esta pintura. Quisiera, por favor, que notaran que hizo esta pintura como si estuviera armando una, eh, eh, una escena que va a ser vista por niños, ¿sí? Tienes que meter a las personas ahí y van a estar ahí sin moverse, ¿no? Esas personas y que los niños o los jóvenes van a pasar pues como una exposición magnífica de alguna capilla, de alguna iglesia. Vean, por favor, cómo esta persona, Van der Weyden, hizo que entrara lo más alto de la cruz, la escalera del que estaba realmente ayudando, porque de nada te sirve estar cachando a un crucificado, tiene que estar alguien arriba sosteniendo, ¿no? Poco a poco, pues como le vas quitando los clavos. Y esta situación, cómo además hace que el propio cuerpo con la escalera en medio y la cruz enfrente
unifique todo el espacio. ¿Se fija en la mano? ¿Se fija en la mano cómo está agarrada de uno aquí, miren? Ah, sí, sí. Desafortunadamente, la camisola le llega hasta media mano. Desafortunadamente. Entonces, si solamente vemos, y por eso traje entonces sí se ve mucho más largo el brazo, aunque sepas, ¿no? Sepas que está media mano, este, ahí puesta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y esta situación, cómo lo está tomando, pero ya está dislocado el codo, porque ya no hay nada que lo sostenga, ¿sí? Vean cómo ya está para afuera el codo. Aquí tenemos pues un primer cuadro, ¿verdad? Que es Cleofas, Juan ayudando a la Virgen, por supuesto, y una sirvienta. Quisiera nada más mostrarles algunos detalles, porque sí me gustaría ver un escritor más, un pintor más, y ya son las 12:25. Les voy a mostrar el detalle de las lágrimas de María, la esposa de Cleofas. Quisiera, por favor, que vieran cómo muestra que tenía mucho tiempo llorando, ¿verdad? No, ese rojo, ese rojo. Sí, aquí tenemos a la desmayada y sí quisiera que entendiéramos, que aprendiéramos, que pensáramos. Miren, muchachas, la decisión de que la Virgen María tuviera emociones fue muy tardía, muy tardía. La Virgen María no tuvo que sufrir cuando quedó viuda, no tuvo que sufrir cuando la repudiaron, no sufrió cuando la vergüenza de que pues todo el mundo supo que estaba embarazada y el San José le dijo, ahí nos vemos. No sufrió porque nadie la cuidó, pues tuvo un bebé en un pesebre. No sufrió cuando no tenía que comer porque el hombre se le murió uno y el otro se fue 40 días al desierto, ¿no? No sufrió, no sufrió, ella hizo lo que tenía que hacer. ¿Mande? No debía sufrir porque así eran los siglos, porque no podía tener protagonismo, porque fue un ejemplo de vida, porque lo que quiera, lo que quiera. En la película de Mel Gibson me encanta, pero me encanta porque parte de la leyenda dorada es que la esposa de Pilatos ya era cristiana conversa, ¿sí? Y Mel Gibson toma de unos evangelios apócrifos y de otra parte que la esposa de Pilatos era cristiana. En la de Mel Gibson, ellas como mujeres saben que no puede haber estado derramada la sangre del Cordero Pascual. Y ella le da lienzos y entre las tres limpian la sangre después de que lo flagelaron. Ese es una situación donde la Virgen María hizo algo, no le hicieron algo, no le pasó algo, ella hizo algo. El que en el siglo XV la Virgen flaqueara de tal manera que perdió el conocimiento es hacerla humana, hacerla madre y definitivamente respetar el dolor de una madre viendo a su hijo crucificado. O sea, no nada más que te lo entregaron porque se murió de viruela. O sea, es una situación tremenda, tremenda. ¿Falta de fe? No, no, pues ella no tenía por qué saber lo de la resurrección y cuántos días y cuántas horas. Y a ella no le platicaron eso, nomás le dijeron pues todo lo demás, ¿verdad? Pero la hicieron merecedora de que alguien la sostuviera.
Y eso es humanismo. Eso es siglo XV. No sé si me estoy explicando. Algo tan sencillo como poner a esta personita desmayada, además sin manto. No es el manto azul católico, es su ropa. ¿Ya lo vieron? No es el manto. En el catolicismo lo que va azul es el manto. Ella va normalmente vestida de blanco, celeste o rosa. Aquí la ponen de azul, totalmente de azul, no nada más lo que la cubre. Y la ponen desmayada y alguien la tocó y alguien la levantó y alguien tuvo que consolarla para que volviera a poder estar parada e irse, ¿sí? E irse de la escena. Esto es lo que yo necesito que todas ustedes vayan como aprendiendo a decir, ah, Chihuahua, nunca he visto esto. Y en el momento que digan ustedes eso, pum, 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 que empiecen a caer, ¿no? Que empiecen a caer los 20. Y fíjense que descubrí algo antenoche que no lo había hecho. Miren, ven este rojo, ay, perdón, ven este rojo yo lo pinté con el lapicito que viene ahí en PowerPoint y le puse copy, paste y lo moví y me dio esto. ¿Se fijan que se está repitiendo? La posición. ¿Por qué los quiso hacer espejeados? ¿Por qué quiso que estuvieran los dos como si estuvieran muertos o los dos como si estuvieran desmayados? ¿Qué es lo que quiso decir mande? No, eso. Siento que fue esa situación. Entiendan, era su único hijo. Sí, siento eso. Sí, no, no lo sé, pero como dice Nitza, pues una unión, ¿no? Em, lo demás, bueno, nada más pues es la maravilla, ¿no? La maravilla pictórica. Y la otra situación que dices, ay, Chihuahua, lo que nos decía Berta de las cuestiones técnicas, ¿no? De los niveles técnicos. Para poder haber pintado esto como se pintó, no solamente tenía que saber pintar y saber composición y saber colorimetría y cromatismo. Dentro de los fuentes que se han encontrado ahí, pues son los evangelios canónicos que no todo el mundo tenía acceso, ¿verdad? Los oías si te iba bien en alguna homilía o en las santas, ¿cómo se llama? Pues en el Evangelio que se lee en las misas. Pero también tenemos el Evangelio apócrifo de Nicodemo, que es un evangelio que obviamente no tenía por qué conocerlo, porque cualquier libro apócrifo estaba prohibido y estaba censurado y no se hacía. Pues sí, pero ¿cómo censuras la de boca a boca? No, no, no lo puedes hacer. Tenemos, bueno, y también cosas muy específicas como Isaías, teníamos Salmos, tenemos Hebreos, cosas que no solamente con ir a misa puedes saber. Entonces, este señor Van der Weyden, pues el que fuera universitario, el que fuera magíster, pues quiere decir que estaba muy al tanto de estas situaciones. Ahora, nosotros vamos a tener el personaje de José de Arimatea. Este José de Arimatea, sí quisiera por favor que lo tomáramos en cuenta, porque en lo que es el siglo XV, XVI y luego ya 17, 18, 19, así como cabalgando, se van a desarrollar los ciclos artúricos, el rey Arturo, el santo grial, los caballeros de la mesa redonda, que la Guinevere, que el dragón, que el no dragón, que la espada, que ya saben, ¿no? Todo que es gigantesco, gigantesco bueno, le vamos a llamar el universo literario, ¿no? De los ciclos artúricos. Pues José de Arimatea va a ser el que va a llevar el Santo Grial a Inglaterra. José de Arimatea va a ser el que va a llevar Magdalena a Francia. José de Arimatea va a ser el que se va a quedar a cuidar a Magdalena embarazada de Jesús. José de Arimatea va a ser el que va a llevar la espada de la sangre, bueno, no la sangre, eh,
el agua, digamos, ¿no? Del cuerpo, ¿no? De Longinos, el que le clava la esta. Y José de Arimatea, total José de Arimatea, de ser alguien que ocupa 3 renglones en la Biblia, pues fue invencible y además casi casi omnipresente, porque al entrar a los ciclos artúricos, José de Arimatea siempre va a ser el inicio de una de las leyendas, ¿no? Ya sea de Magdalena o ya sea del Santo Grial o ya sea, ya saben, ¿no? La famosa espada del... Imagínate nada más, imagínate nada más cuánta cosa inventa la gente, ¿verdad? El sudario, que lo exactamente, que lo dobló, porque pues era su tumba, entonces tenemos, eh, ¿cómo le dicen al sudario? Sínode, sínode, no, bueno, el sudario, el santo grial, la punta de la lanza, la Magdalena, yo creo que hasta María se la llevó a Éfeso o a Loreto. Sí, es tremendo, pero bueno, son personajes que alguien decide que como era el único que tenía dinero, podía pagar el barco, el resguardo, las comidas, o sea, y empieza la situación pues de una manera muy sencilla, muy, 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 muy sencilla. Entonces, espero que les haya gustado el descendimiento de Van der Weyden y que definitivamente podamos ubicarlo en la primera tercera parte, ¿no? En la primera tercera parte del siglo XV. Ahora, no puedo creerlo. Era un dominico que se llamaba Santiago de la Vorágine. Santiago en el siglo XIII. Santiago de la Vorágine. Ahora, pues hoy vamos a alcanzar nada más a Masayo. Y eso que les había preparado requete bien a Piero. Pero bueno, no pasa nada. No, 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 son muy buenas, han hecho muy buenas preguntas, muy, muy buenas preguntas. ¿Por qué tenemos que conocer a Masacho si estamos hablando del siglo XV? Porque el señor Masacho, en sus tristes 27 años de vida, le regaló al mundo la perspectiva, le regaló el espacio tridimensional. Entonces, si nosotros pensamos que el Renacimiento está basado en el uso del óleo, en el uso del lienzo, en la perspectiva y, por supuesto, con la perspectiva viene el volumen, ¿sí? Pues Masaccio es un personaje, un pintor que tenemos que conocer. Y aquí le puse obsesionado por el espacio tridimensional. Su nombre completo, Tommaso di Giovanni di Moni Casai. Él era de Casai. La carrera artística de Masaccio es interesante por dos situaciones. Por la sorprendente relación entre la brevedad de su vida y la importancia, además de relativa abundancia de sus creaciones. La segunda razón por la cual es interesante o es digna de aprenderse es por su aportación decisiva al Renacimiento, ya que fue el primero en aplicar las reglas de la perspectiva científica. Reglas. Ya no fue intuición, ya no fue que paseaste por donde ya estaban aplicadas las reglas y como que tu mente captó qué se tenía que hacer en cuanto a líneas y te fuiste a tu casa y medio que lo pudiste hacer. Él no, él lo hizo científicamente y gracias a eso la perspectiva se puede enseñar. No es si le cacho, si le pesco, si lo que quieras. Se puede enseñar, tiene reglas y se puede comprobar. Definitivo, se puede comprobar. Nosotros vamos a notar en esta primera obra documentada, en 1422, lo extraño del trono, lo muy, muy, muy extraño del trono.
Lo interesante de este trono es que científicamente sí tiene un solo punto de fuga. Por eso vemos muy, pero muy inclinado el pedestal donde está el trono. ¿Sí lo sentimos? Sí, está muy inclinado, pero científicamente sí está en un punto de fuga adecuado y correcto. ¿Cuál fue el error de este señor? Que lo puso muy arriba, el punto de fuga. Entonces, al ponerlo muy arriba, pues por supuesto que el trono ha de medir como 2 metros y la muchacha esta, pues sabrá de cuánto medirá. Esas van a ser los aprendizajes, ¿no? Pero estamos hablando de 1422. Este retablo, que se llama el retablo de Casia, fue descubierto apenas en 1961, ¿eh? En 1961. Y si quisiera, por favor, que vieran el velo, por ejemplo, que vieran el estudio ya de músculos, ¿no? Ya de anatomía. Ya no son esos niñitos que parecen, pues no sé, como personitas, pero comprimidas, ¿no? Sí, es diferente. Siguen estando rubios, sí, siguen estando rubios, pero bueno, pues son modas, son modas. Ahora, yo lo que quiero platicarles es del retablo de Pisa. Este retablo de Pisa sí está, estuvo ahí en una iglesia, la iglesia se llama del Carmine, y eran 19 paneles. Desafortunadamente no se han recuperado y los pocos que hay pues medio que te imaginas, los investigadores por ahí encontraron una carta y saben que pudieron haber estado unos evangelistas y otra carta o otro inventario y dice que iban a estar no sé cuáles santos, pero así, pero no se tiene. Esto es lo más que se ha logrado en cuanto a la recomposición. Y todos esos están en diferentes museos. No, no es que esté en uno solo. Y claro, ninguno de ellos lo va a ceder. Es un tesoro el tener un masaje. Si quisiera, por favor, que notaran, wow, puedes caminar por el trono, puedes realmente entrar y si se levanta esa mujer, tú puedes sentarte en esa silla. Estamos hablando de situaciones donde en 1426 la gente todavía parecía que recortaba papelitos de las revistas y las ponían así todas, ¿no? Y te daban el cuadro. Vean qué impactante el espacio que ya nos regala desde aquí, está perfectamente puesto, que ellos están por detrás y también está perfectamente puesto que este trono está en un espacio antes de lo que es el arco. ¿Sí lo vemos? Esas cosas que son naturales para nosotros, ellos no. Ellos estaban sintiendo que estaban entrando a la dimensión desconocida. ¿Cómo es posible que esté la Virgen? ¿Cómo? O sea, le hicieron un tronito de madera y luego la pintaron. O sea, para estas personas era increíble el poder ver algo que pudieras meter la mano, ¿no? Que pudieras realmente irse hacia afuera. Pero ahora quiero que vean las facciones. Vean qué cosa tan hermosa, dulce, tranquila, sí tiene el velo, sí tiene ¿cómo se llama? El manto azul, le puso los ojos color olivo, utilizó estas, ¿cómo se llama? Símbolos cúficos, digamos, pero ya es una carita que no se había visto en esos siglos. Ya son facciones como tú. Sí, como tú. Renacentistas. ¿Qué tiene? Un velito extra, una transparencia extra. Quiso ponerle eso y también tenemos debajo del mantito. Sí, aquí tenemos debajo del mantito y tenemos como por encima del mantito. Pudiéramos imaginar que no es manto completo. No es
Sí, que es solamente azul aquí y que bueno, lo transparente viene por arriba. Pudiéramos imaginar, ¿no? Pero también, bueno, pues es una hermosura el pensar que está al temple, y pudo hacer veladuras, pudo hacer transparencias con temple. Pues están haciendo milagros, por eso les urgía descubrir el óleo. ¿Qué tenemos de especial esto es lo de Amero arriba, esto es lo de Amero arriba, está aquí. Pues el Cristo está para ponernos a llorar, ¿verdad? Lloremos 10 segundos todas juntas. Está tremendo el asunto. Pero vean, por favor, la plañidera, la que está espectacular. La plañidera es la que llora plañir es llorar. La plañidera es la que llora en los funerales, que le puedes pagar o no pagar, ¿verdad? Digo, pues a lo mejor puede querer llorar, ¿verdad? Esta figura, qué cosa tan impresionante. El tono naranja, el que sea mucho más importante ese cuerpo, ¿sí? Debajo de los ropajes. El que le hayan puesto rubia, 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 ¿no? Con el cabello suelto. La situación en la cual no sabe si está rogando, si ya no puede, del manto azul, que pues podemos imaginar, ¿verdad? Que era la Virgen, ¿no? Pues por la Virgen María. Esas cosas no se habían dado, esas libertades. ¿Cómo te estás imaginando una mujer llorando hincada? Pues, ¿por qué no? Pues si lo veo en uno, dos, tres, cinco funerales de aquí de nuestro lugar, pues ¿por qué no lo iban a hacer? Pues tuvo que haber sido alguien, vecino de alguien. ¿Por qué no lo? Yo no estoy diciendo que le pagaron. ¿Por qué no iba a llorar? No, ¿y por qué no lo iba a conocer más gente que sus discípulos y María? Ese tipo de situaciones son las que nos regalan estos artistas. Y vean, ay, a mí me encantan estos cuatro. ¿Se fijan que primero pintó el cuerpo y luego les puso la capa? ¿Se fijan que ahí hay cuerpos? La capa es un vestido de un cuerpo. En otras décadas, en otros siglos, pues la capa era lo que recortabas de la revistita y luego le ponías cabeza, ¿no? Sí, y las manitas así, como si fueras tiranosaurio Rex, ¿no? Así de que, ay, sí, pues ahí tenía manitas. Vea, por favor, qué cosa tan hermosa. Las cuatro posiciones corporales totalmente diferentes, el tamaño, las facciones, las barbas, cada uno de ellos diferente, cada uno con un tipo de psicología, ¿sí? Ahí es donde estamos hablando de los humanos que sí son pintados en este avance, ¿no? De lo que es el siglo XV. Esta, está divino, ¿no? A mí me encanta. Y otra vez, naranjas. Fue muy grande, sí. Ay, Dios mío, no lo tengo completo. Fue muy grande, sí fue muy grande, porque tenemos, pues digamos que el triple, haz de cuenta que el tríptico normal, digo, el retablo normal pudiera ser las predelas aquí, de ese tamaño, un poquito más grande la Virgen, y dale para arriba la crucifixión. Era muy grande, pero no sé por qué no tengo aquí las medidas exactas. Se me pasó ponerlo. Sí, espectacular. Los diferentes tonos y los diferentes tonos de blancos y ese tipo de situaciones. A mí no van a creer lo que no puedo creer que haya hecho esta persona esta barbaridad, ¿no? De este San Pedro. ¿Cómo supo? Porque obviamente le pidió a alguien que lo hiciera,
cómo cae el short, la truza, no sé cómo le quieran llamar, que, ¿verdad? Cómo cae en donde no tiene donde sostenerse, ¿no? Se fijan cómo está mucho más arrugado, porque la tela tuvo que haber caído de esa manera. Se sostuvo en entrepierna, pero ¿qué lo va a sostener en caderas? ¿Sí? Eso es naturalismo. Eso es las cosas que se están fijando. Y quiero decirles algo. ¿La gente usaba este tipo de truzas? No, no se usaba, no había, ¿sí? No, nadie los traía. ¿Por qué tuvo que él inventar que Pedro usaba esta pieza? Porque decidió ponerlo absolutamente de cabeza. Y si tú pones a alguien absolutamente de cabeza con un trapo, como el trapo que se le pone a Jesús, ¿verdad? Iba a suceder algo que el artista no quería que sucediera. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Lo solucionó. Esas soluciones son las libertades que ciertas mentes se pueden dar porque dicen, ¿y por qué no? Así tuvo que haber sido, ¿no? Así tuvo que haber sido. Otra vez los naranjas, aquí los podemos ver. Pues ustedes ya todos supieron, ¿verdad? Que era la crucifixión de Pedro. Y esta es la ejecución de el Bautista. Lo ejecutan de una manera como muy, digo, él decidió que era una ejecución como violenta, ¿no? Son varias personas y la decapitación, y se me hace terrible, terrible, ¿no? La charola, se me hace una cosa así como muy, muy fuerte. Esta es otra de las predelas, de las cositas que están aquí abajito. Y nuevamente lo vimos con Fabriano, nuevamente uno de los reyes besándole el pie al bebé. ¿Se acuerdan que les comenté que eso era algo como muy nuevo, muy diferente? Y nuevamente estas situaciones del caballo de espalda, de los personajes que están acompañando, ¿no? A los reyes, etcétera. Fíjense cómo, pues por eso los maestros son maestros y los discípulos tienen que hacer. La vaca ya no quiso estar ahí porque está comiendo su pastito, su heno. Y las dos que vienen, pues es Masacho, ay, al 100%. Fíjense por favor el espacio. Vean esto. La gente no entendía, o sea, si metemos los dedos, sigue, es una cajita con bonitos adentro, la gente, nosotros mismos, yo creo que nos ha pasado ahora en estas preciosuras pues digitales, ¿no? De que se te vienen encima los tentáculos o lo que quieras. Yo veo a las personas y hacen, bueno, voltéenlo, ¿no? O sea, póngalo totalmente al contrario. Y ya para terminar, no, Brancachi, no, esta está muy compleja. Y tomaron colores y temas de Italia. Entonces fue un ganar, ganar. Sí, fue un ganar, ganar. Si los flamencos no hubieran salido de Flandes, el Renacimiento como quiero que hubiera sucedido, tal vez no con tanto esta belleza, ¿verdad? Pero si los flamencos no hubieran llegado o sea, si no hubieran salido de Flandes, ellos se hubieran quedado. Sí, fue tenían muchísimo más variedad, porque tenían la escuela de Florencia, la escuela de Roma, la escuela de Venecia, ¿sí? Era como exactamente, ¿sí? Ganaron y ganaron. Nada más que sí quisiera, pues, hacer muy, pero muy, muy, muy claro que los primeros genios, realmente genios, no buenos decoradores, los verdaderos genios primero fueron flamencos. Se fueron a Italia con decoraciones espectaculares
Ganar, ganar. Sí, técnica y opciones diferentes, menos miedo a la Inquisición, libertades de evangelios apócrifos, de temas, de escenarios, se aprendieron. Se aprendieron y dieron, fue un toma y daca, ¿no? Fue un toma y daca, ay, realmente maravilloso. Bélgica, Bélgica, pedacitos de Holanda, sí, los Países Bajos, depende de dónde haya nacido el que estemos platicando. Pero este específicamente, bueno, el Van der Weyden, Bélgica, era Bélgica. Quisiera por favor nada más, es que son 5 minutos. Eh, Nosotros tenemos una capilla Brancacci. Esta capilla Brancacci, pues es simplemente lo máximo. Afortunadamente, sí se puede visitar, sí se puede ver, sí se puede admirar al 100%. Y bueno, yo ya he estado ahí y te quita el aliento. De todas estas escenas que están ahí, yo quisiera nada más platicarles de una, bueno, de un pedacito de una, que es específicamente la expulsión del paraíso. Esta expulsión del paraíso, cuando la pintó, aquí ustedes la ven. Se fijan que inicia aquí la pared, acá, aquí está. ¿Sí la vemos? Aquí está. Bueno, esta expulsión del paraíso, en el tiempo que se hizo la capilla, que estamos hablando de los 20, aquí está, 1424. En primer lugar, fue increíble el trabajo que hicieron con la profusión de escenarios de cada uno de los episodios. Fue simple y sencillamente de no poder creerlo. Fueron dos, Masaccio y su socio Masolino. Pero vamos a tener dos desnudos, dos pinturas al desnudo. Vamos a tener a una Adán y Eva, que es que está aquí. Yo creo que sí lo podemos ver, ¿verdad? Pero vamos a tener a la Adán y Eva más famoso de la historia del arte, que es la expulsión de Adán y Eva, pintada en 1425 tal vez. Quisiera por favor que notaran la desnudez principalmente del personaje masculino. Es una desnudez que no tiene ningún tipo de cover, ¿no? Pudo haber puesto la pierna derecha enfrente y ya tenía algo de cubierta. No, no, no tiene nada. Este masculino, desnudo y este desnudo de acá va a ser estudiado por cada pintor que se considere correcto hasta el siglo XX. En el siglo XX la estudió Dalí, lo estudió Picasso, lo estudió Brancusi, lo estudió en el siglo XIX. La gente iba a verlo, etcétera. La posibilidad de que Adán y Eva los pudiéramos pensar llorando, ahorita se nos hace súper fácil porque somos del Vaticano II para acá y nos enseñan catecismo de otra manera. Pero en otros tiempos muerden la manzana y matan a Abel. ¿Tampoco no? O sea, en medio, pues pasó lo que tenía que pasar, pero pues no es parte de la narrativa ni de nada. El que los haya puesto llorando, así realmente llorando, es muy de llamar la atención. Pero la otra situación es algo, a ver si logro explicarme, a ver si logro eh, convencerlas. En la Biblia dice que se avergonzaron y se cubrieron. Ahí está en Génesis. Se avergonzaron y se cubrieron. Ni siquiera, Masaccio, ni siquiera dejó
que se llevara esa hoja. ¿Se fija? Cuando tú expulsas a alguien, no le vas a decir, ay, sí, te llevas tu ropita y tu maleta y tu no sé qué. Recoge tus cosas y lo que quieras. No sé si me estoy explicando. Masacho decidió, cometieron el máximo, la máxima traición. No pecado, porque bueno, era un acuerdo, ¿verdad? La máxima traición. Ni siquiera la hoja se va a ir. Ni siquiera la hoja. Aquí no es importante el desnudo, aquí es importante lo que él puso dentro de ese llorar de Adán y Eva, que se tuvieron que ir sin nada, exactamente como llegaron. Sí, sí me estoy explicando. Esa es la fuerza de este desnudo. Esa es realmente la fuerza de este desnudo. Y bueno, por supuesto, ¿verdad? La forma en que pone a este ángel que dices, ay, Dios mío de mi vida, ¿está caminando o está volando? No, pues lo que está haciendo es flotar, porque no sé si ven cómo el mundo está dando un paso al frente. ¿Sí lo ven? Entonces él decidió que los ángeles no vuelan, que flotan. ¡Ay, Dios mío de mi vida! Esto está lo máximo. Lo interesante de los pintores no es que sepan pintar, es que sepan qué pintar. ¿Qué pintar? Cuando me hablan las personas que conocimos, Cecilia y yo, cuando estuvimos en el museo, cuando me hablan y me mandan las fotografías de lo que andan haciendo y los videitos de lo que les van a enseñar a las personas, y pues me ponen un florero con flores, y me ponen un pescado, y me ponen una botella, y me ponen una manzana, pues, ¿qué les digo? Pues que tengo calentura y que me voy a ir a dormir, que me dio COVID nuevamente. O sea, ¿cómo es posible que a estas alturas alguien venga a decir que puede hacer una exposición con macetas y flores? O sea, a estas alturas, y más que me digan a mí, cuando yo he visto lo que significa que alguien haga algo diferente, realmente diferente. Y nada fácil, nada, ni pensarlo, mucho menos hacerlo. Y termino la clase. No, controversia no. Para ser únicos y poder comer el año que entra. Sí se exponían siempre y cuando no tuvieran patrono. Pero si tú le ofrecías a alguien que iba a tener algo único en su palacio, en su capilla, en lo que quieras, te protegía y eso único realmente se volvía propiedad del poderoso y ya era intocable. Y se aceptó. Yes. En 1680, siglo XVII, le pusieron higueras. ¿Por qué higueras? No dice. Ay, qué chistoso, no dice. Hojas de higueras. Sí, bueno, pues le pusieron hojas de higueras. Yo creo que ellos llegaron a la conclusión que cómo iba a haber parras en el paraíso si las parras fueron hasta mucho después, porque nunca hubo vino hasta, pues creo que el hermano de Lot, ¿cómo se llama? Set, el hermano de Lot, fue el primero que se embriagó. Entonces llegaron a la conclusión que higueras. ¿Cómo tocas un fresco? Pues con una pintura al seco, ¿no? Y clic, clic, clic. Nomás le ponemos. A Fortune en 1680. Y en los 80 de nosotros, o sea, 300 años después, 1680, 1980. Las restauraron completamente. Ustedes pueden ver la preciosura, vean, de la restauración y le quitaron las hojitas. Sí, sí, sí. Perdón. Sí, sí, sí.
Afortunadamente, ya a partir de, bueno, con esto terminó mi presentación, que me pasé 4 minutos, pero cuando menos vivimos 3. A partir del Renacimiento bueno, y del siglo XVI, con Vasari, se inicia lo que es la historia del arte. Y con la historia del arte va a ser un oficio y también va a ser un hobby de los viajeros, de los burgueses, de los nobles, el describir lo que se veía en los viajes. Esa va a ser como el arranque, y estamos hablando del siglo XVI, muy cerquita, o sea, 1500 y bien cerquitita. El segundo avance va a ser la hermosura de que la gente quería grabados. Entonces, los grabadistas hacían al buril los grabados, los vendían a lo que quisieran, 300, 500 hojas impresas, ¿verdad? Y nos quedan los grabados y luego los colores, bueno, pues los historiadores definen, ¿no? Y lo que quieran, pero cuando menos sabes que había, ¿sí? Primero historiadores o aficionados o profesionales y luego la hermosura de los grabados. Y por la tercera, ay, la avidez de los copistas. Ya ven que nosotros que andamos en los museos hemos visto a las personas, ¿no? Que hacen sus copias. Así también fue en otros siglos. Pues eso era lo que les quería platicar esta vez. Esta es la primera de 4. O sea, ay, ¿por qué no tan despeinado? Ah, uno. Piero de la Francesca. Piero de la Francesca. Eh, Adiós, muchachas. No. Ay, muchas gracias, Blanca. Amo las clases. Amo. Tu hija me va a pagar. Gracias.